Estamos con Alex Oquendo, de la legendaria banda Masacre, death metal, desde Colombia, Medellín. Estamos con Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto, gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por aceptar hacerla. Sé que están llegando, justamente hoy es el primer concierto de la gira europea en Madrid, y que hayan tenido un espacio para hacer esta entrevista se agradece, en verdad. Muchas gracias a ti. ¿Qué tal el viaje? Bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. Pensé que iba a ser un poco más agotador, pero ha estado bien. Ha estado bueno. Ha sido rápido. Sí, porque incluso ya veníamos de Nueva York y bajamos a Colombia. El otro día volvimos a salir y vinimos acá a Madrid, pero ya veníamos como preparados de la gira de los viajes. Eso estuvo bien, ¿no? Como un precalentamiento. Sí, sí. Y justamente la semana pasada estuvieron con La Pestilencia, Sí, tocando en Nueva York. Tocando en Nueva York. ¿Qué tal ese reencuentro? Ahí nos fue muy bien, porque hubo mucha gente de la colonia latina, los colombianos, los americanos también, que ya conocen mucho de nuestro trabajo. Entonces fue algo bien agradable. Ya, este es calculo que la cuarta, quinta vez que van a Estados Unidos. O sea, es que últimamente, los últimos años han viajado bastante seguido. Yo creo que un poco más, sí. Más, como sexta o séptima vez que hemos ido ya. Ya están creando un grupo ahí grande. Ya hemos hecho una buena carrera ahí, incluso conseguimos ya un booking para girar en Estados Unidos. Bueno. Entonces ya como que se ha abierto más la puerta para nuestra banda. Excelente. Sí. Bueno, ya son más de 30 años fieles a un sonido, a una ideología. Incluso diría que han endurecido más con los años, con el tiempo, el sonido de la banda. ¿Cuáles fueron sus comienzos y cómo han logrado mantener esa energía, comparándola con los inicios y más de 30 años? ¿Cómo han mantenido esta energía? A ver, inicialmente siempre fuimos unos apasionados, enamorados del sonido del metal. Crecimos con el metal de nuestro país, que fue básicamente un metal crudo, brutal, lo que llaman el ultrametal, y esas influencias pues empezamos nosotros a crear nuestro propio sonido también, pero muy basados como en la Medellín de ese año, de los 80, finales de los 80, los 90, donde la violencia, el narcotráfico y toda esa problemática pues de alguna manera nos afectaba mucho. Entonces sentíamos que teníamos ese compromiso y esa necesidad de poder expresar a través de la música una realidad que vivíamos como jóvenes. Y cogimos la temática de la muerte, que es el death metal, y con el metal y hablando de las letras, de la vivencia, de la Colombia que nos tocó en esa juventud. Y ahí partimos con un mensaje fuerte, diferente a lo que mucha gente hacía, digamos, en el contexto lírico, que no era muy común que bandas de metal hablaran de violencia, de muerte, pero en una forma tan real como lo hacía Masacre escribiéndolo en sus letras. Entonces nos embarcamos por ahí, enmarcados en un género que era la muerte, con un nombre que era Masacre, que era muerte, con una filosofía, ideología, de temática lírica, hablando de ese contexto real de la muerte y de la Colombia que tuvimos, que tenemos y que tendremos, mi hermano. Actualmente, o sea, Colombia vivió esa época, digamos, más violenta, y ahora parece que está maquillada o algo. ¿Sigue siendo violenta la realidad colombiana, la problemática? Yo creo que no ha cambiado como el tiempo, pero la misma violencia se ha ido moviendo a través del tiempo y no ha cesado, no ha cambiado. Digamos, lo que se trata de mostrar a través de medios y de diferentes cosas, como que es un país más feliz o más tranquilo, o que se puede vivir otro tipo de realidades, pero ahorita con el tiempo yo creo que Colombia es un país que tiene todos los conflictos de guerra que puede tener el mundo. Digamos, hay países que pueden tener guerrilla, otros que pueden tener paramilitarismo, otros que pueden tener violencia o pueden tener narcotráfico, pero Colombia tiene todo. Entonces básicamente el reunir todos esos problemas y dejar que con el tiempo hayan crecido y que la misma política y el Estado se haya infectado tanto de eso hace que un país hoy por hoy tenga más sufrimiento, y por eso como que haya más desplazamientos, más éxodos, más búsqueda por un mejor futuro, buscar una mejor educación, seguridad, que el Estado no lo brinda y que era una necesidad que la tenía que dar el Estado. Siempre me ha llamado mucho la atención del metal
en Bogotá, en Medellín, Bogotá, en ciudades grandes, en toda Colombia en general, el talento de las bandas para crear metal. O sea, cuando quizás en Sudamérica se hacía mucho rock y mucho fusión, Colombia era un país que estaba enfocado en el punk, en el metal extremo. O sea, vi un documental hace poco de rock en Latinoamérica, y cuando hablaban de Colombia hablaban era de thrash, de death metal, y me llamó la atención porque en otras partes del mundo, o de Sudamérica en este caso, no se vivía. Entonces la parte que quiero enfocar positiva es eso, que como la gente, a pesar de las desgracias, saca ese potencial para exponer estos sonidos, ¿no? Claro. Como en este caso ustedes. Claro, yo pienso que el sonido fuerte se identifica mucho con la Colombia que vive toda la juventud. Entonces, de alguna manera es como una reacción de odio y de rechazo y un poco de protesta ante la realidad que vive el país. El sonido fuerte identifica mucho el momento fuerte y violento que vive Colombia, y pienso que el thrash, el death, el black, el rock, en todas sus vertientes más pesadas, puede ser una buena banda sonora para un país como Colombia. Si por lo menos una persona que no sabe nada de metal extremo le tuvieses que explicar de qué se trata el sonido y la temática de Masacre, de lo más brevemente, ¿qué le dirías? Le digo que es la realidad de mi país, vuelta a música, expresada con música. Recuerdo la época de que conseguir una copia de cassette era una odisea. En esta época, cuando yo te comentaba ayer que vivía en Colombia y que te prestaran un cassette de una banda, en este caso también Masacre, sí, era súper difícil porque la gente era muy celosa con este tema del coleccionismo y todo esto. En la actualidad la música está al alcance de la mano, o sea, está Spotify, las plataformas, y ¿crees que se ha perdido esencia por esto? Sí. Yo pienso que se pierde un poco ese espíritu de investigar, de conseguir, de buscar. Ahora todo, cuando llega tan fácil, pues tú solo coges y escuchas un tema y desechas y vas desechando. Y como yo hablaba ayer con alguien, le decía, a veces se volvió ya como más importante tener la camiseta o el accesorio que la misma música. Entonces es como que la gente no llega al verdadero sentido de poder descubrir la banda, analizar quiénes tocan, de dónde vienen, quién los produce, dónde graban, qué sello tienen, luego mirar hasta los agradecimientos, con qué banda se juntan, con quién tocan. O sea, nosotros investigábamos todo, hacíamos todo el papel de detectives con la música. Y eso nos volvía más apasionados, y eso nos enlazaba a otra cosa y a otra cosa, y luego a buscar bandas en otros géneros también del mismo metal. Nos volvía coleccionistas, nos volvía melómanos, nos volvía enamorados y apasionados de esta música. Y yo creo que eso es lo que hoy por hoy pues aún nos mantiene aquí después de 35 años todavía tocando, que somos... Antes que ser eso, de ser músicos, fuimos apasionados, o somos apasionados por las bandas, la música, los géneros, los conciertos, el mundo del metal, y eso nos hace todavía permanecer acá. ¿Tienen pensado ir al Inferno Fest en esta gira europea? ¿Qué expectativas tienes? Probablemente es una de las más, digamos, todas son especiales, pero esta, ¿qué te parece? ¿Qué planes hay acerca de estas conversaciones, que creo que charlas que van a haber en el festival? Me gustaría saber esa influencia que tuvo el metal sudamericano, en este caso colombiano, a la escena noruega. Bueno, ¿qué planes hay y expectativas con respecto al Inferno? Para mí es un sueño hecho realidad, porque incluso lo llevo conmigo, como llevando también a Bull Metal, como tratando de que él, como una persona que creció conmigo en esto, y que fuimos tan apasionados en ese momento en que nos emocionamos tanto cuando recibimos los contactos y pudimos estar ahí como enlazados con Euronymous, con la gente de Darkthrone, con la escena noruega en sus inicios, cuando básicamente ellos, yo pienso que no eran ni black metal, en esa época ellos estaban haciendo más, era como un greencore o algo así, pero que cuando oyeron las bandas más bruscas, más toscas, más primitivas del planeta, que eran las bandas latinas, o por lo menos las bandas sudamericanas, ellos tomaron una parte muy importante para fusionar ese sonido con el grindcore que hacían, y con toda esa pesadez y ese sonido tosco y brusco que hacíamos en Latinoamérica, y lo mezclaron, y yo creo que de ahí nace ese black metal un poco más de la época cuando
cuando Dead Cross, o tal vez no Dead Cross, sino Doomsday y Satanas, o todos esos discos que son tan de culto. Qué curioso, porque justamente estas bandas de black metal quisieron de alguna manera emular ese sonido caótico de las bandas colombianas, y las bandas colombianas no era que querían hacerlo así directamente, muchas veces es que no habían medios Sí, mira que nosotros entramos al estudio y el ingeniero que grababa no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo ni cómo conectar, y nosotros no teníamos ni buenos instrumentos, ni conocimiento, ni técnica, ni el manejo de una buena consola, ni teníamos como los recursos o el espacio para que quedara con un buen sonido. Entonces toda esa mezcla de todo dio ese sonido tosco y brusco y feo, pero ese sonido tosco y brusco se volvió un estilo y se volvió el ultrametal, y ese ultrametal luego llega a influenciarlos a ellos, pero a ellos sí les dio dificultad fue no cómo llegar a ese sonido. Ellos tenían el sonido era más limpio, tenían todos los recursos, tenían la técnica, la consola, el espacio, los instrumentos, el estudio. Nosotros no teníamos nada y por eso nos sonaba así. Ellos cogieron todo eso, esos elementos, lo fusionaron con lo que tenían y lograron ese sonido black metal, creo yo. Me pareció interesante una entrevista en Rock al Parque a Michael Stein de Dark Tranquillity, y comentó que en su época de adolescente llegó a tener demos de Masacre. Qué brutal, ¿no? Que sí, este personaje tan importante en la escena sueca sí, haya dicho que precisamente tener demos de Masacre, que fue material que los catapultó a la escena underground. Qué chimba. Es que sabes que nosotros recibíamos muchos comentarios, sobre todo cuando ya empezaron a ir las bandas a Colombia. Ellos decían, mira, nosotros, los Muspel, Cannibal Corpse, mucha gente nos decía, nosotros llegamos a tener música de Masacre, y porque venimos como de esa misma época, sobre todo porque en esa época se acostumbraba mucho el tape traders, que era intercambiar tapes. Entonces prácticamente todo el mundo coleccionaba y todo el mundo era, yo tengo esta rareza, yo tengo esto, y había ese intercambio, y entre eso caían todos esos demos de Masacre que los llevaban a tener los Impaler Nazareth, Dark Tranquillity, mucha gente así como los que uno ya habla de aquella vieja época cuando nosotros nacimos. Para nosotros es un orgullo todo eso. ¿Cuál crees que es el momento para ti personalmente más emblemático que dices, coño, esto aquí wow, esto ya insuperable, o que te haya marcado? Cuando grabamos Requiem, yo creo. ¿Sí? Cuando Osmos nos hace el contrato y nos propone grabar el disco, y nosotros ya llegamos como a pasar a otro nivel. Digo niveles porque cuando formamos la banda y sacamos un tape, yo solo de haber grabado el primer demo ya me emocioné de una manera que dije, puta, ya tengo un cassette, ya mi música y mis letras ya salieron, ya la gente lo puede escuchar y tener, y ya existo como banda, como miembro de una banda. Y para mí ya eso era algo impactante en mi vida. Pero cuando ya llega Osmos, un sello europeo, en el año 91, yo con 21 años, y me dicen, te propongo sacar un disco en Europa, ya yo digo, puta, esto es de verdad. Entonces ya empiezo a dimensionar y veo que ya Masacre ya va a poder lograr unas cosas muy grandes, como poder girar en Europa, poder girar en Estados Unidos. Pero allá es cuando llega la problemática de nosotros, que es ser colombianos, cuando ya fuimos a pedir visa, y ya cuando nos dicen, es imposible, en la embajada nos dicen, quisiéramos dárselas, ustedes tienen las cartas de invitación para tocar en Estados Unidos, pero es imposible yo darle visa a unas personas como ustedes que vienen de un país como Colombia. Entonces todo eso para nosotros ha sido sí, un retroceso y como una piedra ahí, un obstáculo en el camino, pero con el tiempo hemos sabido como superar todo eso. Y mucha gente ha dicho, ¿por qué Masacre se demoró tanto en llegar a Europa? ¿Por qué se demoró tanto en llegar a conquistar como lo hicieron otras bandas? Pero es que el límite o el punto negativo de nosotros es ese, haber nacido en un país como Colombia, donde se nos estaba negando todo por culpa de una situación social y política. Entonces a eso es como con más odio le cantamos, con más rabia le enfrentamos la música, y como con más energía construimos una letra en la que queremos tal vez denunciar, protestar de una manera rebelde toda esa situación que vivimos y que ha vivido nuestras juventudes. Ese sentimiento de no poder controlar, de viajar, de ser libre, ¿no? Claro, es que la misma situación frenó mis sueños, ¿sí me entiende?
me ha como amarrado en mi camino. Impotencia, ya era lo que quería decir. Sí, es una impotencia, no haber podido lograrla por culpa de esa situación, no haber podido lograr muchas cosas. Pero bueno, pero el caso es que la lo están logrando y ahora inicia nuestra gira europea y es increíble. O sea, yo siento que lo logramos y como siempre lo he dicho, no tengo una meta, porque si llego a una meta, pues ya para allá que voy a visualizar, sino que estoy tratando de lograr cosas que siempre me soñé y que siempre quise. Y que no solo quiero para mí, que quiero para toda la escena de Colombia, porque el metal de Colombia no es solo Masacre. El metal de Colombia es un estilo que está ahí, que la gente conoce, que venimos desde el ultrametal, que no lo creamos nosotros, sino que lo hizo otra gente, y que nosotros somos parte de ese camino, de esa transición y esa evolución, para darle como abrir puertas y poder hacer que todos entremos por ese camino. Hoy por hoy Colombia es una de las escenas más importantes de Sudamérica, junto con Brasil, con Chile, y Colombia ahorita tiene ese presente y hay que aprovecharlo. Que bueno, los primeros conciertos que comenzaron a hacer de Masacre a internacionales, creo que fue a Venezuela o... Sí. ¿Y qué tal, qué recuerdos tienes de esos viajes a Venezuela? Mira, el primero yo creo que fue en Ecuador, en el año 91, luego Perú, Lima en el 92, Venezuela en el año 93 en el Parque de las Naciones Unidas, creo que ¿Con fue la presidencia? No, ese fue con Noxious, Kruger y Saxifras, algo así creo que se llamaba. Y fue nuestro punto de partida porque era un concierto, o sea, ya habíamos hecho otros dos internacionales, pero cuando llegamos a Venezuela llegamos como si fuéramos, no sé, una de las bandas más grandes de Sudamérica, y nosotros nos sentimos muy extraños porque nunca habíamos estado en un evento tan grande y tan masivo. Fuera de eso, llegar a otro país, tener ese recibimiento, la acogida, el apoyo, para nosotros Venezuela ha sido un país muy importante por eso, porque fue como abrir a otro mundo y decir, puta, qué cantidad de gente podemos mover. Y prácticamente Venezuela se volvió como una segunda casa nuestra, porque en Venezuela yo creo que es el país que más hemos visitado, que más hemos tocado, más hemos recorrido, donde podemos tener una gran cantidad de público también. Y bueno, ha sido un cambio muy especial. Sus letras fueron en español hasta 2004, que sacaron Total Death, y después en 2014 con Brutal Aggression volvieron a incorporar algunas canciones en español. ¿Qué motivó a dar ese cambio a inglés y volver a retomar el español? ¿Crees que la línea de la banda va a seguir siendo en español? Sí, mira, inicialmente, como dijiste, todo venía en español, y en el 2004 grabamos Total Death, y ahí quisimos grabarlo en inglés porque queríamos, como que la banda estuvo muy opacada, muy quieta durante mucho tiempo, y la gente en Europa o en Estados Unidos no sabía siquiera que todavía Masacre existía. Entonces quisimos darle como ese resurgimiento, pero quisimos también volvernos en inglés como para hacer entrar más competitivamente al mercado europeo, y también como para poder mostrar qué decían nuestras letras. Que mucha gente en Europa, Estados Unidos, no entendía lo que estábamos nosotros cantando ni nuestras realidades. Cuando empezamos a mostrarle las letras, la gente entendió mucho qué era Masacre, y eso yo creo que nos ayudó un poco. Cuando ya entramos con el mensaje y mostramos quiénes éramos, nos dimos como esa oportunidad de volver a sacar un álbum donde mezcláramos ya los dos idiomas. Y ya luego, ahora definitivamente queremos volver otra vez al español, porque sentimos que nacimos como una banda en nuestra propia lengua castellana, y pienso que debemos permanecer en ella. Al momento de componer, ¿qué se te ha hecho más fácil, en inglés o en español? ¿Igual? Es como igual, pero me gusta más el mensaje en español, porque me apoyo mucho cuando la gente está en vivo, sobre todo cantando las canciones, y les veo las expresiones de odio. Eso me da mucha energía. Personalmente escuché Masacre desde muy niño, y justamente el hecho de que fuese en español me llegó, claro, el mensaje directo, y fue una fuente de inspiración totalmente para escuchar así las letras en español. De hecho, bueno, Masacre es que es increíble, porque es verdad que se veían noticias muy fuertes, y después escuchaba la música y decía, es que es exactamente de hecho lo que comentábamos antes. Quizás en otros países de Europa
hacen un death metal brutal también, obviamente, pero su sociedad no es muy desarrollada, digamos, no tienen este tipo de problemas. Aún así la música suena bastante brutal, pero Sí. digamos que allí cuando escuchaba la banda que en español, que justamente viene de una tierra muy violenta, pues como que me lo creía más, ¿no? Era Claro, más claro. auténtica para mí. No quiere decir que las otras bandas no lo sean, pero el mensaje no era ficción, por decirlo de alguna manera. Es que lo nuestro es completo, ¿no? Es el nombre de la banda, Masacre. La temática, la muerte. Y el estilo, el metal de la muerte. Es perfecto, todo encaja, todo encaja. Y por eso venimos de Colombia, Ya te uno de los países más violentos del mundo, que eso no es que nos llene de mucha alegría tampoco, pero tampoco nos podíamos quedar quietos, haber vivido el momento más violento y quedarnos ahí en esa conformidad, hablando de amor, o de alegrías, o de colores que no existen. Participaste en Equimosis, que fue un proyecto encabezado por Juanes. Ayer venía en el taxi y escucho el acento y es colombiano, y le digo, no, voy a conocer a Masacre, que es una banda que hace años que escucho, y el señor era caleño, y dice, no los conozco y tal. Y si te digo Juanes, ¿lo sabrías? Ah, no, sí, claro, Juanes, sí. Entonces, para que veas Y yo, bueno, pues tú perteneciste a Equimosis en la época. ¿Has tenido algún contacto con Juanes? Sí. Sí, de vez en cuando. Por allá pues no hablo mucho con él, pero sí tengo la oportunidad a veces de conversar y una llamada, un saludo. A veces me felicita mucho, más yo a él más él a mí que yo a él, porque él sabe que Claro, yo no es estoy tan diferente. metido en la cosa, pero él es como alguien que todavía tiene un poco ese sentimiento de amor y de nostalgia por el metal, porque al fin y al cabo crecimos en esto. Su primer show en su vida fue en Equimosis conmigo, o sea, mi primer show fue con él tocando metal, el primer show de él fue también conmigo tocando metal, y nos conocimos en el metal, y él todavía le gusta, creo que esta música, pero sino que está ya por otro lado viviendo ya como de una música más comercial y con otro tipo de cuento, pero Sí. hablo con él y Bueno, sigue siendo bien, sí. Es que me sorprende porque he visto varias entrevistas y hace poco vi una larga que le hicieron en Barcelona, y siempre que cae a sus inicios y al metal siempre nombra Masacre. Y me acuerdo hace años también en una pequeña entrevista a Lars Ulrich de Metallica, le decía preguntó. Masacre. ¿No conoces a Masacre? Ah, qué buen nombre para una banda. Sí. Sí, son de metal de Colombia. Siempre se llena de orgullo de nombrar a Masacre. Siempre Sí. es curioso, me parece muy auténtico, ¿no? Sí, y de verdad que él sobre todo me manifiesta mucho la admiración y me dice qué bueno que seguiste, que te quedaste ahí, que permaneciste, y en alguna manera lo siento como nostálgico porque él también hubiese querido estar acá, pero cada uno va tomando caminos diferentes y son muy respetables, y por eso pues que él haga otro tipo de música no quiere decir que yo no pueda hablar con él. Efectivamente. Hace tiempo leí que Glenn Benton de Deicide declaraba que era poco inspirador hacer música en la actualidad sabiendo que va a ser descargada. ¿Qué opinión tienes sobre este tema de las descargas y el retorno de los vinilos al mercado? ¿Coincides con Glenn Benton? No, digamos lo que pasa es que uno no tiene que apegarse tanto como a lo que está condicionando el mundo. Uno tiene que crear su propio mundo también, ¿no? Y saberlo respetar, llevarlo por el lado en que, digamos, nosotros crecimos en esto de ser coleccionistas, apasionados, románticos, y de alguna manera estamos enseñando eso a nuestro público, a que compren, coleccionen, que investiguen, que indaguen quién es la banda, lo que hablamos ahorita, lo que tanto nos apasionó y nos hace hoy estar aquí. Pienso que si la gente pues descarga o baja o copia o quema, no sé, pues eso es como finalmente como que va reciclando y se va quedando, pero realmente va quedando lo más puro, que es lo que necesitamos, ¿no? ¿Cuántos no crecieron con nosotros hace más de 30, 35 años y éramos una cantidad de metaleros y todos fuimos apasionados y anduvimos las calles de Medellín tratando de buscar música, y muchos decían que iban a ser metaleros para siempre, y ya hoy ya no están, ya se han quedado, y no solo fue lo que puede pasar como que te consigues una carrera o tienes una familia o haces tu familia o ya miras que tu vida no fue eso sino son otras cosas. No todos tenemos que estar condicionados a estar en lo mismo.
Entonces, pienso que cada uno es libre de coger su camino y nosotros de seguir haciendo metal y de tratar de tener más gente que nos apoye y que crea en esto. No podía dejar de preguntarlo de Requiem. Al final lo regrabaron. Sí. ¿Está la idea de sacarlo pronto? Sale el 28 de abril, sale bueno. con Osmos y en Latinoamérica sale con un sello que se llama Green Revolution y sale un álbum que viene con el año 91 en un álbum. Aquí viene el álbum de 30 años después y un 7P que vienen 2 temas que es Blasfemias y Cáncer. Y básicamente es como traer como un tributo a ese álbum, como lo manifestó el mismo Herbaut, que es el dueño del sello. Dice que realmente él nunca quedó tan conforme con el sonido como se hizo en Requiem. Él habría querido que hubiese quedado más como por el sonido de Lola de Violencia. Entonces ahorita que lo volvimos a grabar ya quedó con ese sonido denso, brutal, y quedó muy satisfecho, igual que nosotros también quedamos muy satisfechos. Entonces pienso que va a ser un disco que va a pegar muy duro ahora. Y después de Requiem, ¿tienen pensado grabar nuevo material? Ahorita estamos en el plan de sacar un split con esta banda Morbosidad, y luego de sacar el split pues vamos ya a entrar a grabar el nuevo álbum que ya se está componiendo, ya se está creando. Pues bueno, Alex, encantadísimo de la entrevista, es un sueño para mí. Para mí también, hermano, un gustazo. Y muchas gracias. Espero que les vaya súper bien en esta gira. Espero que podamos hacer otra entrevista online, ya sea cuando estén en Colombia, que haya contando todas las anécdotas de toda la gente que hayan conocido. Me imagino que están alucinando un poco con todo el recibimiento ya. Muy contento. Y espero que les vaya súper bien en esta gira y encantado. Estamos muchas gracias. en contacto. Un gustazo. Y un saludo para Bravo Rock ahí. Saludos a la gente de Bravo Rock, que chimba y puta, somos Masacre, mantengan ahí fuerte el metal. Muchas gracias. Qué chimba.